En el descanso tuve la grata experiencia de que alguien se acercó y me corrigió. El último texto que cité, dije Juan 11, no es 11, es 12. Juan 11 es resurrección y vida, resurrección de Lázaro. Juan 12 es cuando los griegos se acercaron. Entonces, muchas gracias por esa corrección. Y otra cosa, ven que no estoy usando PowerPoint. Yo estudié la comunicación y tuve un profesor que decía, hoy en día no puedes hacer ninguna presentación sin una ayuda visual. ¿Okay? Y otro profesor que decía, el PowerPoint mata la elocuencia. Entonces vemos dos filosofías ahí. Yo estoy más del segundo que el primero, pero voy a usar PowerPoint cuando estemos como dando ejemplos de bosquejos de sermones, y de todos modos voy a subir mis apuntes al internet, ya sean en PowerPoint o en Word. Voy a subir todo, además de los videos y los audios. ¿Qué nos motiva? ¿Qué nos motiva a predicar? ¿Por qué están aquí? Sería interesante que cada uno dijera, y a lo mejor cada uno debe preguntarse a sí mismo por qué está aquí en este curso. Por algo están aquí, para aprender a predicar o a enseñar mejor. ¿Qué nos motiva? Están aquí, supongo, porque quieren aprender a predicar o a predicar mejor, enseñar o enseñar mejor. Y algunos no piensan ser predicadores en el sentido de pastores de iglesias, pero ordenados, pero quieren aprender a poder manejar mejor en público la palabra de Dios. Perfecto. Y como digo, este curso va a ser práctico, es la finalidad del curso, enfocándonos en técnicas más que la teoría, pero algo de teoría. Pero antes de hacer todo esto, entonces todo este primer día es de introducción, hablando de naturaleza, necesidad y ahora de motivación, de razones para predicar. Y vamos a hablar de malas razones para predicar, motivaciones, y luego las buenas. Y me van a preguntar, pues Larry, parece que tú sabes mucho acerca de las malas razones, y es cierto, o sea, cada predicador tiene que luchar con estas motivaciones viles que realmente no son las adecuadas. Entonces, desgraciadamente conozco demasiado bien tanto las buenas, pero pues también las malas motivaciones para predicar. Primero, y aquí, pues al principio es negativo. Entonces vamos a empezar por lo negativo. Cosas que no debemos, motivaciones que no debemos cultivar. No debemos predicar para promoción personal. Promoción personal. En Filipenses, Pablo reconoció, él dijo, es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Pues Pablo mismo reconoció que algunos predican, y es curioso, predican a Cristo. Interesante, ¿no? Están predicando el Evangelio, no están predicando herejía, predican a Cristo, pero lo que está mal está dentro de ellos, por envidia, por rivalidad. Pablo, más bien Juan, en tercera de Juan, dice, le escribí algunas líneas a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el primero entre ellos, no nos recibe. Y es una excelente descripción de una tendencia que todos tenemos, el querer ser primero. Y es una tentación en todo ministerio público, ya sea enseñar, cantar, dirigir, predicar. Cuando estamos en una posición pública, es una tentación constante querer ser primeros y promovernos a nosotros mismos. Y cada cristiano con papel público tiene que luchar constantemente contra esa tentación. La estructura de los cultos evangélicos suelen poner al predicador como el clímax del servicio. Todo es como preparación para la llegada del gran predicador.
Y tiene su sentido porque todo lo anterior debe ser es una preparación para recibir la palabra de Dios. Y luego en nuestra iglesia la palabra de Dios y la cena del Señor cada semana. Entonces la estructura está bien, pero fácilmente, sutilmente se puede cambiar en no esperar a la palabra y los sacramentos, sino esperar al personaje del predicador. Y los que aspiran a estar en el púlpito o en la posición de ser maestros, maestras, y los que ya estamos, tenemos que guardarnos constantemente contra esta tentación de vanagloriarnos. Segundo lugar, no debemos predicar para validarnos como cristianos, para validarnos. Algunos cristianos buscan validación personal por medio de actividades en la iglesia. Y tendemos a tener en las iglesias evangélicas un sistema no escrito ni hablado, pero un sistema de puntuaje, que realmente es espiritual, está haciendo esto o aquello. Y este tipo de servicio es arriba de ese tipo de servicio. Y hay una escala de valores a veces que exalta al predicador y en ciertas iglesias evangélicas exalta más aún al misionero que va a otro lado para predicar. Es como, pues el predicador está aquí, el misionero está acá. Y luego en algunas iglesias el profesor teológico es aún más arriba, es el mero mero. Entonces decimos que no tenemos jerarquía, pero informalmente sí. Y a veces buscamos o podemos buscar las vocaciones, los papeles que nos dan más validación personal. Pueden buscar validación en su vida espiritual, porque hay una trampa aquí, tenemos que tener mucho cuidado. La gente tiende a pensar que el predicador es más espiritual de lo que es. ¿Y por qué? Vamos a decir que el predicador está hablando de esposos, amen a sus esposas, y da una excelente explicación de qué es el amor del esposo para con la esposa, como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué se supone automáticamente la congregación? Pues habla tan bonito acerca del tema, debe saber de qué habla. Debe estar practicando eso. Debe ser el esposo perfecto. Y nos dan crédito que realmente no merecemos. Y podemos autoengañarnos cuando la gente nos felicita y nos elogia, nos da crédito por más espiritualidad que tenemos. Entonces tenemos que tener cuidado de no buscar validarnos así, porque es una falsa validación. También pueden buscar validación de sus capacidades, porque recibirán si predican, y sobre todo si predican bien. Si predican mal, no hay ningún problema aquí. Pero si predican bien, recibirán comentarios positivos acerca de sus predicaciones. Y siempre es fácil tomar esto como una validación. Yo valgo porque tengo la capacidad de hablar bien, exponer bien, predicar bien. Y nuestra validación no viene de nuestra actividad. Nuestra validación como personas viene de la actividad de Cristo en la cruz y en la resurrección. Entonces tenemos que recordarnos siempre del Evangelio, de dónde viene nuestro valor, pues de ser imágenes de Dios rescatadas por Jesucristo, y no tratar de validarnos por estas actividades, que son nobles, por supuesto, pero debemos evitar esa trampa. Tercero, no debemos predicar para regañar la iglesia. Un texto que tengo desde hace años, tengo en mi manualito, mi libreta de oración,
es de 2 de Timoteo 2:24, pero recientemente me ha brincado en una forma nueva. Dice así: y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Y yo tengo esto subrayado ahora en mi oración, y esta es mi oración por mí mismo: ser amable con todos, no propenso a irritarme. En algunas iglesias evangélicas, el predicador es el que aplica la penitencia a la congregación, regañándoles para que purguen sus pecados de la semana. Él les aplica azotes verbales para que purguen sus pecados y luego puedan salir y empezar a pecar otra vez, ¿no? Y luego llegan otra vez el domingo y se someten a ese abuso verbal y otra vez están purgados. Y uso estas palabras porque nos pone pues más o menos en un sistema romano de penitencia, pero no es por ir y decir ciertas oraciones, es más bien aguantar el abuso verbal del predicador. A lo mejor estoy exagerando, pero yo creo que no mucho en algunos casos, tristemente. Algunos predicadores se deleitan en golpear a la congregación. Y a veces, entre más frustrado está el predicador en su vida y en su ministerio, más propenso está de desquitarse con la congregación. Además, hay predicadores que, y esto tiene que ver con lo que acabamos de decir, de validarnos, humillan la congregación para exaltarse a sí mismos. Ustedes los pecadores, y esto como me eleva cuando me separo de ustedes y los veo con desprecio, y así es una forma de exaltarme a mí mismo. O hay predicadores que critican a la congregación para justificarse a sí mismos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero ¿saben qué? Con lo que dijimos en la primera hora de predicar a Cristo, si estamos siempre predicando a Cristo, es menos posible que caigamos en ese azote, porque estamos predicando cada domingo que Cristo ya fue azotado en lugar nuestro. Otra cosa, no debemos predicar por ser habladores. Predicador y hablador no son sinónimos. Pablo dijo en 1 Corintios 13:1, si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Ni sé que son lenguas angelicales, pero deben ser sublimes. Pero dice que no vale nada sin amor. El famoso don de la palabra, como decimos, no es lo mismo que el llamamiento a predicar. La capacidad de hablar mucho o la capacidad de hablar bien puede ser hasta un demérito para quien quiere ser predicador. La elocuencia no es lo mismo que la locuacidad. La locuacidad, la habladuría, es la facilidad de usar muchas palabras y hasta en una forma muy fluida. La elocuencia es la capacidad de usar las palabras aptas para el momento. Para decirlo de otra forma, Cantinflas no sería buen candidato para predicador. Y una de las, si puedo decirlo, una de las críticas más comunes que escucho de sermones en Latinoamérica, la gente dice, echó mucho rollo. Y a lo mejor de la escuela de Cantinflas, hay quienes pueden echar mucho rollo
en una forma bonita, pero no es lo mismo que predicar. Bien, otra cosa, no debemos predicar por un autollamamiento. Autollamamiento. Por alguna razón en la iglesia evangélica hay una tendencia de autonombrarnos a oficios. Tenemos en la iglesia evangélica, dependiendo de la denominación, tenemos diáconos, tenemos ancianos, tenemos pastores, tenemos predicadores, tenemos hasta profetas y en algunas apóstoles. Y muchas veces son por autonombramiento. Se sienten llamados y dicen, Dios me llamó. Ahora, ¿cómo contestas eso? Cuando alguien te dice, Dios me dijo, pues es bastante difícil saber contestar, sobre todo si la persona está 100% convencido. Aunque diferentes iglesias tienen diferentes formas de reconocer a sus oficiales y sus maestros, tienen diferentes procedimientos para autentificar a los que deben estar enseñando y predicando. Y como digo, diferentes iglesias tienen sus diferentes procedimientos y no estoy metiéndome en los diferentes procedimientos. Pero el predicador o el que aspira a ser predicador debe someterse al procedimiento de su iglesia, para que no esté autonombrándose, sino recibiendo un llamado de la autoridad de la iglesia, así como sea en su iglesia. Y el predicador que no está sometido a ninguna autoridad eclesiástica puede ser muy peligroso. Y hay muchos ejemplos en la historia de la iglesia, empezando desde los primeros años. En Hechos 15:24, los apóstoles y los ancianos escribieron a las Gálatas, no las Gálatas, entre otros, o sea, más bien, no era otro caso, pero el mismo problema. Escribieron a los gentiles cristianos diciendo, nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, los han inquietado a ustedes, alarmándoles con lo que les han dicho. ¿Vieron ahí? Salieron de nosotros, pero sin nuestra autorización. Muy peligroso. Otra cosa, no debemos predicar por haber fracasado en todo lo demás. Yo escuchaba cuando yo vivía en otra ciudad y yo tenía contacto con un seminario, que había una tendencia de enviar a los jóvenes problemáticos al seminario, pensando que iban a reformar sus vidas, y como fracasaron en sus otros intentos, pues a lo mejor era un llamado al ministerio, que es algo muy perverso. Hay un libro que les recomiendo, está en el sitio del seminario, es por Carlos Spurgeon, y es Discursos a mis estudiantes. Y está en otro curso de homilética que se llama Homilética Cristocéntrica, o no sé cómo esté llamado, tengo que revisar, pero ahí está entre las lecturas. Pero quiero leerles la experiencia de Spurgeon sobre esto. Él dice, Spurgeon es Spurgeon, un gran predicador bautista en el siglo XIX. Él dice, he tropezado por ahí con un hermano, uno digo, con 10, con 20, con 100, que han alegado que estaban ciertos, enteramente ciertos, de que eran llamados al ministerio, y esta certeza absoluta les venía de haber fracasado en todo lo demás. He aquí una historieta que pinta a lo vivo a esta clase de pretendientes. Señor, fui puesto en el despacho de un abogado, pero no pude soportar el encierro. No pude estar en mi elemento estudiando leyes. Se vio claramente que la providencia había obstruido mi camino, porque perdí mi colocación. ¿Y qué hizo usted entonces? Pues, señor, me vi inducido a abrir una tienda de abarrotes. ¿Hizo usted buen negocio? No del todo, señor, pues no pienso que mi destino haya sido nunca el comercio. Y pareció que el Señor me cerraba también este camino, porque fracasé y me hallé envuelto en grandes dificultades.
Desde entonces he trabajado un poco como agente de una compañía de seguros de vida y he procurado conseguir una escuela, además de vender té. Pero siempre he encontrado obstáculos en lo que hacía, y algo dentro de mí me hace sentir que yo debo ser ministro. Yo por lo general les doy esta respuesta: bien, lo entiendo, usted ha fracasado en todo, y por lo mismo juzga que el Señor le ha concedido dotes especiales para su servicio. Pero temo que se haya usted olvidado de que el ministerio necesita formarse de la flor y nata de los hombres, y no de los que no sirven para nada. Un hombre que alcanzara buen éxito como predicador, lo alcanzaría probablemente como comerciante, abogado u otra cosa cualquiera. Un ministro realmente estimable habría podido distinguirse en todo. Apenas habrá cosa imposible para un hombre que puede conservar una congregación unida por años enteros y ser instrumento de su edificación durante centenares consecutivos de sábados o de domingos. Debe ser poseedor de algunas habilidades y de ninguna manera un necio, un bueno para nada. Jesucristo merece que los mejores hombres prediquen su cruz y no los casquivanos o descamisados. Muy bien, o sea, él es un libro, él es un poco sarcástico a veces, pero la verdad, o sea, hace el punto muy fuertemente, ¿no? Sí, Roberto. Hay un joven que quiere irse a estudiar el seminario y lo primero que le haría es que leyera el libro de Spurgeon. Y ayer en la noche me decía, bueno, ya lo estoy leyendo, pero ¿qué quieres? Que no vaya, porque ese libro lo que me está haciendo ver es que no puedo ir, o sea, yo todo lo que encuentro me dice que no soy digno de ir. Sí, ese libro, y hay que tomar ese libro, y vamos a tratar de buscar un balance aquí, porque ese libro, Spurgeon era una persona extraordinaria, con capacidades extraordinarias, y a veces podría quizás olvidarse de los demás mortales y nuestras capacidades menores, ¿no? Y Spurgeon dice cosas como, es una pequeña digresión, él dice que cosas que si alguien con un defecto físico, o sea, Dios no lo está llamando pues necesita cierta capacidad oratórica, pero yo he conocido y sabido de predicadores invidentes, uno que la mitad de su laringe estaba paralizado y su voz era bastante suave y no era una voz normal, pero él predicaba con bastante efectividad. Otro que tenía un problema nervioso que era más que un pequeño tic, era como una convulsión del cuerpo, ¿no? Y al principio tenía que como acostumbrarme, pero luego se me olvidaba de sus peculiaridades, ¿no? Y escuchaba bien la palabra de Dios de él. Entonces, a veces me gustaría suavizar un poco de lo que Spurgeon dice, pero de todos modos su punto es muy bueno. O sea, el que no sirva para nada, pues no es un llamamiento para el ministerio, al contrario, y él dice que aquí la flor y la nata. Entonces ojalá que los más capacitados de los jóvenes y de las personas de nuestras iglesias aspiraran a ser ministros de la palabra, y es lo que tenemos que inspirar en los jóvenes de nuestras iglesias. Otra cosa, no debemos predicar para enriquecernos hablando de dinero. Aquí unos textos, primera de Timoteo 6, 9 a 10, es una advertencia para todo cristiano y luego para los ministros en particular. Después, dice en primera de Timoteo, los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Es una advertencia general para todo cristiano. Pero luego habla de predicador y dice Pablo en 2 de Corintios 2, 17, a diferencia de muchos, nosotros no somos los que trafican con la palabra de Dios. Aún en el primer siglo, primeras décadas,
Había muchos que traficaban con la palabra de Dios. Él dice, más bien, hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo como enviados de Dios que somos. Este no es un peligro para la mayoría de los predicadores. Al contrario, muchos predicadores muy nobles no tienen los recursos necesarios ni siquiera para tener una vida adecuada. La mayoría de los predicadores no tienen la posibilidad de enriquecerse. Algunos lo hacen, sin embargo, en una forma notoria. Y aquí en Latinoamérica hay suficientes o más que suficientes de los predicadores del así llamado Evangelio de la Prosperidad. Y hay algo muy curioso de ese Evangelio de la Prosperidad. Los que tienden a prosperar más que nadie son los que predican ese Evangelio de la Prosperidad, mucho más que los que están en sus iglesias. Entonces es algo por lo menos curioso ahí. Y pues a lo mejor en otro lado debemos hablar de lo que la iglesia debe hacer para sus pastores y para darles una vida digna, una vida adecuada. Y desgraciadamente en Latinoamérica tenemos esos extremos, los que tienen sus propios jets privados y los que no tienen frijoles suficientes para el día. Y ninguna de esas cosas realmente es lo que debemos buscar, pero debemos cuidar de no ser codiciosos del dinero. Otra cosa, no debemos predicar para tener vidas tranquilas. La vida del predicador no es una vida, me corrijo, la vida del predicador fiel no es una vida tranquila. Hay quienes sí se aprovechan y pues en muchas situaciones hay poco rendimiento de cuentas en el ministerio y es una trampa, es una tentación. Si nadie me está preguntando de cómo paso mi tiempo, nadie me está revisando, no tengo que reportar a nadie, que en muchos ministerios es así, para el pastor, el predicador, no debe ser así, pero muchas veces es así. Entonces hay una tentación a pereza. Si recibo un sueldo y no tengo que dar cuentas, a rendir cuentas a nadie, pues es una situación de peligro, porque tendemos todos a ser perezosos en ciertas áreas. Y hay predicadores perezosos que se aprovechan. Sin embargo, para el predicador fiel, el pastor fiel, no es una vida tranquila, al contrario, es una vida ni siquiera con muchas interrupciones, porque las interrupciones son la normalidad, las exigencias, las demandas en tiempo y fuera de tiempo, son la vida normal, la invasión constante de la casa, de la privacidad, etcétera, etcétera. Entonces es la norma. Pablo dijo en 2 de Timoteo 4:4 a un joven predicador, pastor, tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con todos los deberes de tu ministerio. Y es notorio normalmente, a menos que tengan dones que le permitan esconder su pereza, pero muchas veces es notorio el predicador o el pastor perezoso. Unas indicaciones. Una indicación es la superficialidad de sus predicaciones. Puede estar como por sus dones, puede estar como en el carro muerteando. O sea, puede tener el clutch adentro, o sea, y estar, ahí, no ejerciendo ningún esfuerzo. Pero tarde o temprano se va a notar que, la carne, ¿dónde está la carne? O sea, hay mucha flor, muy bonito, pero es superficial. Otra cosa, y esto es notorio, y hay que tener cuidado con esto, el predicador o pastor perezoso suele hablar mucho de cuánto trabaja. Hace grande alarde de su gran trabajo para el Señor y el ministerio. Sin embargo, cuando hay tareas difíciles o desagradables, es difícil localizarlo. Entonces, es una indicación de un gran problema ahí. Entonces, no debemos, si pensamos que, el comercio es duro, es difícil, los negocios son difíciles, los abogados tienen que pelear y estudiar mucho, y los médicos son vidas difíciles, no, yo voy a optar por algo más tranquilo, no. O sea, están equivocados, la verdad.
Entonces, no debemos buscar tranquilidad de vida. Bien, otra cosa, no debemos predicar para avanzar posturas políticas. Como ciudadano privado, el predicador puede votar según su conciencia, puede estar activo políticamente. Como ciudadano, como predicador, su único mensaje es el mensaje de la Biblia. Y en su postura oficial como pastor, como predicador, como maestro, es mejor que nadie sepa cuál es su partido político, porque no estamos aquí para avanzar posturas políticas. También la última cosa es que no debemos predicar para salvarnos a nosotros mismos. Pablo dijo, así que es 1 Corintios 9, 26 al 27, es uno de los versículos que me aterra. Dice, así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Y aquí tenemos una trágica posibilidad de que el predicador que Dios utilice para salvar a otros quede descalificado por su propia vida. Podemos pensar en un ejemplo famoso, Judas. Judas estuvo ahí predicando con los otros. Judas estuvo ahí aparentemente haciendo milagros, sanando personas, igual que los otros apóstoles. Pero al final, por su incredulidad, por su vida, él quedó descalificado. Entonces es uno de los versículos que me aterra, esta posibilidad. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Debemos vigilar nuestras propias relaciones con Dios y no dejar que el ministerio sea el sustituto por la fe y la piedad personal. Es muy peligroso y es muy fácil pensar que como puedo predicar un buen sermón, puedo dar una buena consejería, puedo dar una buena clase, soy cristiano, soy espiritual, mi fe está bien, mi piedad personal está bien, porque así parece públicamente. Pero tenemos que, en el privado, tenemos que cuidarnos constantemente. Por eso Pablo, voy a agregar ese versículo, en Hechos 20, cuando estaba hablando a los ancianos, ¿qué dijo? Cuídense de ¿qué? De ustedes mismos y de la grey. Entonces, primero es cuidarse a ustedes mismos. Ahora, esto es negativo, vamos a lo positivo. Buenas razones por o para predicar. Debemos predicar para la gloria de Dios. Y ahora, en un sentido, esta siempre es la respuesta, ¿no? De cualquier cosa. ¿Para qué debemos hacer cualquier cosa que hacemos? Para la gloria de Dios. Pero aquí, en forma notoria, debemos hacer la predicación para la gloria de Dios. Debemos predicar para su gloria. En 2 Corintios, Pablo lo hace patente, 4, 13 al 15, dice, escrito está, creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos. Pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con Él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. 2 Corintios 4, 13 y 15. Entonces aquí Pablo dice, creímos, por eso hablamos. Hablamos para que más y más personas hagan acción de gracias. ¿Para qué? Fin principal, fin final, la gloria de Dios. Segunda cosa, debemos predicar para la salvación de las naciones. De las naciones. Pablo tenía un encomiendo especial como apóstol y a lo mejor nosotros no vamos a tener esa vocación de viajar y predicar a muchas naciones. Sin embargo, debemos siempre guardar en mente a las naciones y el fin de alcanzarles. Pablo dice en Romanos 15, 16, dice, sin embargo, les he escrito con mucha franqueza sobre algunos asuntos
como para refrescarles la memoria. Me he atrevido a hacerlo por causa de la gracia que Dios me dio para ser ministro de Cristo a los gentiles. Yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el Evangelio de Dios a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Es la única vez que, si me acuerdo bien, no, puede haber otras alusiones, pero aquí creo que es la única vez que explícitamente Pablo se refiere a su ministerio como un ministerio sacerdotal. Pero ¿cuál es la ofrenda aquí? ¿Qué va a presentar a Dios? Las naciones. Las naciones. Y es la meta principal, el fin de presentar a las naciones. Y la verdad, no hay nada más grato para el predicador que ver que ha sido un instrumento para la salvación de la gente. Y tenemos que guardar esto siempre en mente. Debemos también, en tercer lugar, predicar para reunir y perfeccionar a los santos. ¿Les suena este lenguaje? Viene de la Confesión de Fe de Westminster. Dice la Confesión de Fe de Westminster 25:3: a esta iglesia católica visible ha dado Cristo el ministerio, los oráculos y los sacramentos de Dios, para reunir y perfeccionar a los santos en esta vida y hasta el fin del mundo, y por su propia presencia y espíritu, de acuerdo con su promesa, los hace eficientes para ello. Palabra y sacramentos, para reunir y edificar, perfeccionar a los santos. Entonces, reunir significa evangelizar. Reunir es ir y buscarles. Y luego perfeccionar es todo el proceso de edificación. Entonces, en un resumen, una sola frase es nuestra meta: reunir y perfeccionar a los santos. Cuarta cosa, debemos predicar por ser llamados internamente. Puede haber muchas ocasiones, y les puedo decir con mucha experiencia, puede haber muchas ocasiones cuando uno no tiene ganas de predicar. Sin embargo, en general, el predicador debe sentir una compulsión interior de predicar la palabra de Dios. Algunos, como Spurgeon, dan un consejo, y el consejo es así: si puedes hacer cualquier otra cosa, hazla, y no seas predicador, a menos que estés con esta compulsión, esta necesidad, este llamado interior que no puedas resistir. Por un lado me gusta ese consejo, pero por el otro lado, algunos son de conciencia muy sensible y podría espantar a algunos, y podrían decir: no, pues yo tengo mucha autoduda de mi propia capacidad, de mi llamamiento. O sea, entonces me gustaría quizás ser más cauteloso con los de conciencia muy sensible a ese tipo de declaración absoluta. Sin embargo, el punto es bueno. Debe haber, decirlo en forma positiva, debe haber una necesidad interior de predicar la palabra de Dios. Y junto con esto debemos predicar por ser llamados externamente. Aunque los procedimientos no estaban más bien tan definidos en el Nuevo Testamento como están en nuestro famoso Manual de Procedimientos de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, que es un monstruo de documento muy largo con muchos procedimientos, en el Nuevo Testamento no es tan claro cuáles eran los procedimientos. Sin embargo, lo que encontramos en el Nuevo Testamento es que los que fueron llamados a predicar fueron llamados externamente, es decir, que la iglesia los llamó. Podemos leer en 1 de Timoteo 4, 13 y 14, Pablo hablando con Timoteo: en tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y animar a los hermanos. Ejercita el don que recibiste mediante profecía cuando los ancianos te impusieron las manos.
no usa la palabra ordenación, pero es la palabra que usamos hoy en día para describir esa autorización del predicador. Y aquí Timoteo recibió externamente llamado tanto de un apóstol, Pablo, como también de los ancianos. Aunque uno se siente llamado a predicar, la iglesia tiene la responsabilidad y la autoridad de confirmar o negar ese llamamiento. Hasta que la iglesia efectúe ese llamamiento, son ustedes candidatos no más. Aunque tengan adentro una necesidad, una compulsión de predicar, excelente. Pero esa tiene que ser validada por la iglesia. Y deben considerar los requisitos de sus respectivas iglesias como oportunidades de confirmar sus ministerios y sus llamados o liberarlos de una equivocación. Y las dos cosas son positivas. Si la iglesia te confirma, excelente. Si la iglesia te libera de una equivocación, qué bueno. También para ti y también para la iglesia. Nosotros tuvimos que solicitar la autorización para ser misioneros de un comité de nuestra iglesia, de la Asamblea General. Tuvimos que pasar exámenes psicológicos y tuvimos que pasar muchos requisitos. Y la última cosa fue una entrevista con este comité de un grupo de ancianos y pastores, un grupo muy serio. Y estuvimos ahí con otros candidatos y nosotros vimos que muchos de los candidatos estaban muy nerviosos de qué iba a pasar, porque ellos se sentían llamados a ser misioneros internamente y estaban buscando el llamado externo, pero estaban muy nerviosos. Sandy y yo sentimos también el llamado interno de ser misioneros, pero pudimos estar tranquilos porque decíamos, nosotros creemos en la iglesia y la iglesia no es infalible, la iglesia puede equivocarse, pero vamos a poner todo en manos de estos hermanos que la iglesia ha reconocido para entrevistarnos y vamos a someternos con gusto a su aprobación o desaprobación. Y esto nos dio mucha tranquilidad, porque podríamos habernos equivocado. Y ellos, no sé por qué, pero ellos confirmaron que podríamos ser misioneros y gracias a Dios, pues ellos confirmaron algo que sentíamos adentro. Pero las dos cosas deben coincidir. Última cosa, debemos predicar por tener requisitos necesarios para hacerlo. En el Nuevo Testamento, la responsabilidad de enseñar es dada principalmente a los ancianos, no exclusivamente, pero principalmente. Algunos de los ancianos se dedican a la predicación y la enseñanza más que otros. En 1 de Timoteo 5:17 dice aquí, los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. De aquí el sistema presbiteriano de tener ancianos de iglesia y ancianos docentes que también llamamos pastores. Entonces aquí de este versículo tenemos esta distinción. Algunos se dedican, más bien todos se dedican a dirigir. Algunos se dedican especialmente a enseñar y a predicar. Y a estos llamamos ancianos docentes o predicadores. Y hay requisitos. Los requisitos para los ancianos encontramos en dos lugares especialmente. 1 de Timoteo 3, 1 al 7. Y debemos verlos como los requisitos que tenemos que utilizar para evaluarnos a nosotros mismos. Dice aquí Pablo, se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, y aquí en las cartas pastorales y en Hechos 20, obispo, que es superintendente, episcopos, y también la palabra presbíteros se utilizan intercambiablemente.
El desea ser obispo a noble función aspira, así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar, no debe ser borracho, ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. No voy a exponer todo este texto, pero quiero que observen que hay 3 áreas. Primero es el área de la voluntad, el que aspira. Y aquí tenemos el llamado interno, el que aspira. El anciano, el obispo, el predicador, el maestro, tiene que aspirar, no debe ser contra su voluntad. A veces necesita ánimo por parte de la iglesia, porque es tímido, pero debe aspirar. Entonces es cuestión de voluntad. También debe tener un carácter intachable en su matrimonio, su conducto personal, sus relaciones, su manejo de dinero, su familia y su testimonio con los no cristianos. Aquí no dice perfecto, pero dice intachable, que es un estándar bastante alto, no es perfecto, pero que no haya ninguna área que lo desacredite, que no hay ninguna área tachable, que lo pone como algo cuestionable, que lo desacreditaría su ministerio delante de los dentro de la iglesia y los de fuera de la iglesia. Entonces, y las áreas que menciona son matrimonio, familia, conducto personal, relaciones, dinero y testimonio con los no cristianos. Y ahora, dentro de todo esto, se menciona una sola capacidad. Es interesante, una sola capacidad. Características muchas, pero una sola capacidad. ¿Y cuál es la capacidad? Enseñar. Capaz de enseñar. Es el único requisito que tiene que ver con dones. Todos los demás requisitos tienen que ver con o voluntad o con carácter cristiano. Con una sola cosa, que es cuestión de habilidad, de capacidad. Debe ser capaz de enseñar. Y puede haber alguien que tenga voluntad y que tenga todos los requisitos personales, pero no tenga la capacidad de enseñar. O puede haber, más común, quizás, alguien que tenga capacidad de enseñar, pero su familia es un desastre, es un gruñón en la casa, un tirano con su esposa, es tramposo con el dinero, etcétera, etcétera. Entonces se descalifica, se tacha ahí con cualquier de esas fallas. Pero esas 3 áreas, voluntad, carácter intachable y la capacidad de enseñar. ¿Y quién le va a decir que tiene estas cosas? Dios, por medio de la iglesia. La iglesia. Yo puedo decir, yo soy intachable, aunque no lo diría. Pero mejor pues decir a la iglesia, ¿qué piensan? Ustedes determinan. Por eso la iglesia presbiteriana escoge a sus ancianos, porque la iglesia determina si realmente son tachables o intachables, si son capaces de enseñar o no capaces de enseñar. Bien, para resumir, no quiero retractar nada de lo que he dicho, pero tampoco quiero producir el efecto que Spurgeon produjo en este joven que Roberto mencionó. No quiero espantar a los que realmente deben estar enseñando y predicando. Y quiero balancear esta cuestión de motivaciones, razones malas y buenas, con un recordatorio siempre. Y el recordatorio es esto, que nuestra capacidad, nuestra suficiencia para el ministerio viene de Dios, no de nosotros mismos. Y si Pablo, el apóstol, una de las personas más extraordinarias de la historia del mundo, tuvo que recordarse de esto, también nosotros tenemos que recordarnos que nosotros no somos suficientes
sino que nuestra suficiencia viene de Dios. Segunda de Corintios 2:14 en adelante. Es un texto un poco largo, le voy a leer. Dice, sin embargo, gracias a Dios, que en Cristo siempre nos lleva triunfantes, y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento, porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo, entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para esto somos olor de muerte, que los lleva a la muerte, para aquellos olor de vida, que los lleva a la vida. ¿Y quién es competente para esta tarea? A diferencia de muchos, nosotros no somos los que trafican con la palabra de Dios, más bien hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo, como enviados de Dios que somos. ¿Acaso comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso tenemos que presentarles o pedirles a ustedes cartas de recomendación como hacen algunos? Ustedes mismos son nuestra carta, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en los corazones. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidor de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. A pesar de todas nuestras limitaciones, nuestras deficiencias, nuestras debilidades, la gracia de Dios basta para nosotros. Pablo conocía su gran debilidad y 3 veces pidió a Dios, Dios, este espino, este aguijón me está molestando, está impidiéndome en mi ministerio y en mi vida, quítamelo 3 veces. ¿Y cuál fue la respuesta? Mi gracia es suficiente para ti. Porque cuando, Pablo luego concluyó, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Habrá ocasiones en el ministerio de un predicador, y hablo con experiencia, cuando preferiría hacer cualquier otra cosa antes que predicar. Sube al púlpito con temor y con temblor. Siente su debilidad, conoce su propio pecado, se aflige por sus fracasos, pero probablemente en esas ocasiones está en la postura más adecuada para predicar la palabra de Dios, porque está consciente de su absoluta necesidad de la gracia de Dios en su predicación.